El diputado George Jackson por 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. Este es un debate de una complejidad técnica importante. Es uno de los proyectos más importantes del año y a la vez es un presupuesto que políticamente tiene una relevancia sumamente importante. Y yo quiero ser bien honesto, saludando al ministro, al director de presupuesto, que en el momento en que conocimos este presupuesto, nuestra primera conclusión, luego de leerlo, analizarlo detalladamente, sin dobles lecturas, es que era un mal presupuesto. Un mal presupuesto porque, como decía el diputado Schilling, un presupuesto que le imprimía recortes a través de un bajo gasto fiscal que sin evidencia y de manera absolutamente ideológica trataba de fundamentar que esa era la forma de avanzar en la sociedad precisamente para bajar la nota crediticia y así poder hacer inversiones que muchas veces son hacia fuera del país. Por otro lado, una discusión metodológica importante en la cual el gobierno utiliza dos metodologías distintas, una para calcular el déficit y una para proyectar el gasto del año y así estimar el crecimiento del presupuesto, ante lo cual nosotros insistimos de ocuparse la misma metodología que se ocupa para el déficit fiscal. Este presupuesto no sería de un 3,2% de aumento, sino de un 1,4% de aumento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno nos dice, no, pero nos han cambiado las proyecciones de gasto y nos hacen ver que esto tendríamos un 3,2%. Bueno, imaginémonos que le damos el beneficio de la duda al Ejecutivo y que la proyección de gasto este año es menor de la que se tenía presupuestada. Bueno, entonces hay más holgura con respecto al tema del déficit, hay menor déficit. Por lo tanto, para todas las discusiones de los proyectos de ley que vienen hacia ahora, hacia adelante, el gobierno no puede seguir utilizando la idea de que el déficit se está descontrolando y que hay una presión de gasto tan alto, porque en la ley de presupuesto, en esta ley, la proyección que ellos hacen es que va a ser menor esa presión de gasto. Por lo tanto, cada vez se vuelve más inválido lo que nos repiten en todas las comisiones, que no hay recursos, porque la presión de gasto se está disminuyendo y eso es bueno que para los próximos proyectos entonces el gobierno tenga que abrir la billetera. En inversión regional el gobierno mostró una cifra de 2,5 de aumento cuando en verdad lo que estaba sucediendo es que en términos netos, agregados, toda la inversión regional estaba disminuyendo en cerca de un 1,5, 1,6%. Y eso quedó al descubierto, más allá de que se le pusieran negritas y colores a la cifra del 2,5, eso quedó absolutamente al descubierto. En educación parvularia, más allá de decir que los niños van primero, la disminución neta de toda la partida en educación parvularia disminuyó un 2,2%. Y sin contar todos los aspectos en materia cultural de los recortes absolutamente injustificados. En síntesis, y si uno va, podríamos ir al detalle, y mañana vamos a discutir en particular. Pero en términos concretos, acá lo que había era una mirada de recortes en la cual nosotros no estábamos de acuerdo en absoluto. Y por lo tanto, dista de manera significativa e importante a lo que un gobierno de transformación que como Frente Amplio, que como Revolución Democrática pudiéramos participar, le presentaríamos a un Congreso Nacional como este para su discusión y su aprobación. Pero aquí se presenta la disyuntiva. Dado que no somos gobierno, dado que no tenemos ninguna facultad para aumentar siquiera un peso, ¿cuál es la postura? ¿Cuál es la posición que debiésemos adoptar frente a este presupuesto? ¿Podemos incidir o no incidir? ¿Podemos articularnos como oposición para hacer un bloque o podemos simplemente decidir que no? Acá es donde se pone a prueba algo que se discute y no se llega a una conclusión unívoca en términos weberianos, que es la ética de la convicción o la ética de la responsabilidad. ¿Cuál de las dos son la ética en la cual nosotros nos vamos a involucrar teniendo tomas de terreno porque no hay recursos para la construcción, teniendo zonas de sacrificio, teniendo recortes en cultura, teniendo también problemas con respecto a la descentralización, problemas con respecto a las fiscalizaciones en materia ambiental y también ganadera, en temas de transporte y los perímetros de exclusión? Y es ahí donde se da esa disyuntiva. Tomar palco para criticar un mal presupuesto y que el gobierno consiga un acuerdo con algunos parlamentarios pirquineando votos, lo que se le saldría muy barato,
porque si es que el gobierno se dedica a pirquinear votos para conseguir mayoría, le sale barato, o tratar de construir elementos fuerza, tanto a nivel de organizaciones políticas como coalición y oposición en conjunto, posiciones fuerza que decimos acá el gobierno no puede simplemente llegar y retroceder. E iniciamos un camino que tengo que reconocer escéptico, en el cual nos pusimos a conversar con distintos actores de oposición en la comisión mixta y llegamos a una estrategia común que tenía por objetivo un presupuesto como el que nosotros hubiésemos presentado. Por cierto que no tenemos esas atribuciones y tampoco tenemos esa expectativa. Un presupuesto que mostrara y que permitiera hacer modificaciones significativas en las áreas de desarrollo estratégico para el país y que no pusieran en entredicho ni el crecimiento mediano a largo plazo del país, ni tampoco la sustentabilidad ambiental o cultural de nuestro país. Y ahí es donde nosotros, producto de la estrategia de recortar en tesoro público, es que el gobierno quiso sentarse a conversar. De lo contrario, y si es que el gobierno tuviera la mayoría de votos simple, no se hubiese acercado a la oposición, hubiese aprobado su presupuesto con lo que ellos tienen. Entonces, la posibilidad de articularnos con la oposición nos permitió conseguir, a diferencia de lo que habíamos conseguido en la mixta, la posibilidad de reasignar 100.000 millones de pesos, 96.800 para ser exacto. ¿Y qué son las cosas que se reasignaron? Se aumentó en cerca de 10.000 millones la inversión regional, sumado a los 48.000 millones en Servio que también van para las regiones. Sumado a eso, 6.000 millones de pesos en transporte que se dividen entre el FAR y también las áreas de perímetro de exclusión. Sumado a aportes en ciencia y tecnología que el gobierno, de manera muy inexplicable, cuando habla del crecimiento, cuando habla del cambio tecnológico, había recortado de manera significativa y nosotros logramos incorporar cerca de 9.000 millones entre lo que es aporte en ciencia y tecnología y aportes en lo que es FIC y FIC regional. A eso se suma la incorporación de cosas que son especialmente sensibles para la agenda feminista en miras a lo que ha sucedido este año y a las luchas que se han logrado plantear como desafío. Incorporar gasto en educación no sexista que nunca había existido en un presupuesto de la nación. Sumar cerca de 1.000 millones a lo que es violencia intrafamiliar y para los programas también de rehabilitación en materia de drogas. Reasignar en términos de salud lo que estaba para los PPB y pasarlo a los PPI, para fortalecer aquellas instituciones que tienen menor presupuesto, postergar el cambio del per cápita de zonas rurales a zonas urbanas, para que precisamente las zonas rurales, las más desprotegidas, no tuvieran una pérdida. Y por lo tanto, lejos de ser un presupuesto satisfactorio, todo lo contrario, yo diría, este no es un presupuesto que nosotros ni de cerca nos atreveríamos a presentarle. La disyuntiva se marca, y la disyuntiva es que creemos que como oposición política tenemos la posibilidad de construir escenarios de fuerza en los distintos proyectos de ley que nos presenta el Ejecutivo para conseguir avances concretos o no, para evitar retrocesos o no. La pregunta para quienes están afuera y depositaron su confianza en que nosotros hiciéramos nuestro trabajo está más allá que solo lo testimonial, lo impugnatorio, que también lo vamos a seguir haciendo, en cómo nosotros conseguimos cambios concretos para el próximo año en la calidad de vida de las personas que están con problemas de vivienda, que están con problemas de hacinamiento, que están con problemas medioambientales, que están con problemas de fiscalización de los temas ambientales, que están con problemas también de violencia intrafamiliar, de descentralización o a las instituciones culturales o científicas a las que se les recortan los recursos. Y ahí es donde yo no tengo ninguna duda que sin la articulación de las distintas fuerzas de oposición, y me atrevería a decir también sin el humilde aporte que hubiéramos hecho como fuerza política emergente que antes no estaba representada de manera significativa, como el Frente Amplio, que quedamos muchas veces excluidos de los procesos de presupuestos anteriores, este cambio no habría sido posible sin esa articulación de la oposición. Y por eso, sin perjuicio de que nosotros en este proceso de aprendizaje tenemos que hacer muchas más cosas por la articulación de la oposición, yo creo que hago una autocrítica grande porque al no tener representantes en la comisión mixta, los regionalistas no estuvieron en este debate. Y yo creo que el próximo año no podemos cometer ese mismo error. Y tienen que estar presentes en toda la negociación, independiente que no tengan a alguien en la comisión mixta. Vamos a tener que articular ese trabajo porque de lo contrario
se separa, se divide y perdemos fuerza. Así que yo creo que esos son aprendizajes que hacemos con mira para el próximo año. Yo al menos estoy satisfecho con el hecho de haber podido incidir y poder mirar a la cara a las organizaciones que nos vinieron a pedir mejoras y haberlas conseguido sin perjuicio, que no conseguimos todas. Tenemos a las manipuladoras de alimentos acá, que están pidiendo la incorporación de la región de Aysén como una zona extrema y que se cumpla con el bono que se le ha comprometido históricamente en las licitaciones de las empresas, que algunas están dejando de lado. Y esas son cosas que, más allá que en términos generales podamos haber descrito un acuerdo, mañana vamos a insistir en términos particulares. Mañana vamos a estar hablando de educación, o pasado mañana. Vamos a estar hablando de Junaep, vamos a estar hablando de los temas específicos. Y ahí esperamos que el gobierno tenga la voluntad de ajustar ciertas cosas que son muy sensibles para las organizaciones, que no se pueden permitir tener pérdida en aquellas cosas que eran conquistas de derechos adquiridos. Entonces, al menos desde la bancada de Revolución Democrática, nosotros podemos decir que acá este acuerdo nos permite comunicar cosas concretas, que son avances que, de no haber participado ni concurrido con la oposición en la rebaja del Tesoro Público para presionar al Ejecutivo a conseguir ganancias, hubiese sido imposible llegar a esos avances concretos. De esos 100.000 millones de pesos de reasignación adicionales. Y como aprendizaje yo veo una luz de esperanza en esta forma de organización para que, con mira a la reforma tributaria, el gobierno, ya que está tan preocupado de lo que puede ser el déficit, no le rebaje 800 millones de dólares a los más ricos de la población. Y que así podamos tener para el próximo presupuesto, el presupuesto del año 2020, una posibilidad de plantearle mayores fronteras de crecimiento a lo que pudimos establecer en estos 100.000 millones de dólares. Yo lo veo como un piso para que el próximo año, cuando tengamos nuevamente la discusión de presupuesto, incorporando a los regionalistas, incorporando todas las fuerzas, con un trabajo ya de un año de aprendizaje de esta nueva Cámara instalada, podamos tener una mejor posición para negociar un presupuesto de la nación que, si bien no es nuestro presupuesto, porque no es el presupuesto que nosotros propondríamos, es un presupuesto que nos permite no mirar a la cara a las personas diciendo que estamos aprobando recortes en materia significativa, sino que estamos consiguiendo avances concretos para la población en el año 2019. Muchas gracias.